Hola, ¿qué tal con todos? Estamos aquí otra vez en Entrevías con Manuel Velarde. En nuestro segundo segmento hablaremos acerca del transporte público y tránsito. La ciudad de Lima posee un transporte caótico. Los transportistas informales han invadido las calles. Es un problema recurrente a través del tiempo y da la sensación que no puede ser solucionado por las autoridades locales y nacionales. Bajo ese marco conceptual, ¿qué opinión le merece la reforma del transporte que se planteó hace unos años, en donde se incluían corredores complementarios? ¿Qué modificaría de esa reforma o le parece que era un buen plan para Lima? Mira, todos conocemos y sufrimos, ¿no? El tema del transporte público en nuestra ciudad. Es inseguro, de mala calidad, no da ninguna garantía, ¿no? Y también hay un problema de que las propias unidades, ¿no? Son altamente contaminantes, ¿no? Eh, Aún cuando se ha tratado de generar una reforma, en este caso creando corredores eh, complementarios, el metropolitano, ¿no? Todavía yo creo que falta mucho por hacer, ¿no? Y ahí es donde yo creo que a las autoridades propiamente dichas no les ha interesado justamente destinar los presupuestos adecuados para generar grandes transformaciones en el transporte urbano de nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde ha habido un faltante. ¿Por qué? Porque han preferido usar esos presupuestos para otro tipo de obras que benefician a minorías, ¿no? Que son básicamente a los usuarios del auto privado versus al 85% de viajes que se hacen en el transporte público, ese de mala calidad, ese inseguro, ese ineficiente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido como una muy mala mirada por parte, como digo, de las autoridades, donde han destinado mucho dinero a beneficiar a pocos y han destinado muy poco dinero justamente para tratar de beneficiar a muchos. Entonces, ahí es donde yo veo una gran desigualdad de tratamiento y explica por qué estamos viviendo en la situación que vivimos hoy día en la ciudad respecto al transporte público. El transporte público que poseemos definitivamente es bastante complejo, bastante informal, bastante descuidado, desorganizado. Sin embargo, la modernización de este mismo podría generar la pérdida de muchos empleos para las personas que viven de esta industria. ¿Podría esto generar un conflicto social? La solución del tema del transporte público en nuestra ciudad no puede tomarse de manera fría, técnica. ¿Por qué? Porque otra vez hay un trasfondo social detrás de básicamente lo que sucede en el transporte público en nuestra ciudad, que es una falta de trabajo, una falta de empleo. Y entonces cualquier reforma que solo vea ese aspecto del transporte público de manera fría va a fracasar. ¿Por qué? Porque no puede dejarse de lado el otro aspecto que también es parte de la problemática. Entonces, yo creo que hasta ahora todos estos intentos, y me preocupa que los intentos futuros solo vean esos aspectos, ¿no? Los aspectos técnicos, y no se dan cuenta de la problemática, ¿no? Que hoy día se ve a través de justamente el tema de los colectiveros informales, por ejemplo, ¿no? Que hay un trasfondo de falta de empleo. Cuando alguna persona se queda sin chamba, recurre, ¿no? A estas actividades justamente con el afán de procurarse un ingreso, una entrada. Y eso es algo que no se puede desconocer, ¿no? Y además también esos sistemas informales, por llamarlos así, han aumentado otra vez, porque el sistema de transporte público es tan malo, ¿no? Que la gente prefiere esos sistemas informales porque le dan algún tipo de garantía que no le da el otro. Entonces eso no se puede permitir. Ahí tiene que haber una visión integral de cómo se soluciona esto y como digo, si esto se ve de manera estrictamente técnica y fría, van a fracasar de nuevo. Justamente los colectiveros y todo este transporte informal al que tenemos reservadas algunas preguntas para más adelante porque es un tema que nos concierne a todos y es bastante complejo de ver ese tema, ¿no? Pero
hay otras personas, por ejemplo, que este viaje que se tienen que dar desde su distrito, por ejemplo, que es muy alejado, hasta su centro de trabajo, le produce mucho gasto en pasajes. Entonces hay personas que al día tienen que gastar 8 soles en pasaje, 9 soles en pasaje. ¿Considera que el transporte público debe ser subsidiado o el transporte público debe ser autosostenible per se? Mira, eh, justamente esa problemática que existe en nuestra ciudad, donde una persona para ir a trabajar, ir a estudiar, ir a hacer algún tipo de trámite o una compra, tiene que viajar mucho dentro de la ciudad, es un problema que no necesariamente tiene que ver con el tema del transporte per se, sino para mí tiene que ver con el tema de cómo se ha planeado a la ciudad. ¿Ya? En otras partes del mundo se está avanzando hacia un criterio que tiene que entrar nuestra ciudad justamente como objetivo, que es la ciudad, le llaman la ciudad de los 15 minutos. ¿No? ¿Qué significa eso? Que tú en 15 minutos puedas hacer todas las tareas diarias que tengas que hacer, que no te tengas que movilizar más allá de 15 minutos, ¿no? Entonces, te tienes que ir a tu trabajo. Bueno, no te debería demorar más de 15 minutos ir. Tienes que ir a tu centro de estudio, no te debería demorar más de 15 minutos ir, ¿no? Entonces ahí es un tema de planificación, porque lo que tienes que generar es una ciudad policéntrica, una ciudad con varios centros y no con pocos centros, como hoy día es Lima. Lima se tiene que descentralizar. Entonces, yo creo que ahí es un gran reto. Obviamente, es un proceso otra vez. Esto no se logra de un día para otro, que todo quede pues a menos de 15 minutos en términos de tiempo, de distancia, ¿no? Pero yo sí creo que se tienen que poner hitos. Hitos en el sentido de comenzar a buscar una Lima de los 60 minutos. Porque la Lima que tenemos hoy es de la de 180 minutos, ¿ya? Entonces, eso es algo a lo cual se tiene que avanzar. Y ahí, ¿no? Se podrá ver exactamente, con una mirada completamente distinta, si es que el transporte público tiene que ser autosostenible o debe ser subsidiado, ¿no? Entonces, como te digo, son dos modelos. Hoy día nos hemos dado cuenta que el autosostenible no funciona. Durante la pandemia nos hemos dado cuenta que han habido problemas con los sistemas de autosostenibilidad. Yo no descarto un tema de subsidios, ¿no? Eh, digamos, subsidio al usuario, no a las empresas, ¿ah? ¿No? Pero eso tiene que venir acompañado de muchas otras cosas a la vez. No solo es implementar una suerte de esquema, sino tener una visión integral de cómo se mejora la experiencia del viaje a toda la ciudadanía, ¿no? Eh, pero justamente en nuestra actualidad, integralmente es lo que funciona mal, porque Exacto. son una cadena de cosas que funcionan mal. Y no solamente es el problema del transporte público, sino también las paradas de los autobuses, que también, o sea, generan caos, congestionamiento, aglomeramiento y sobre todo dificultades. Por ejemplo, estos paraderos del Corredor Rojo, muchos de ellos están situados, son grandes paraderos que están situados en estrechas veredas y las personas tienen que caminar por la pista en muchos casos. ¿Cómo debería ser una parada de autobús Uh -huh. para que resulte confortable y segura para los usuarios y no se le asocie a lo que hoy se le asocia a una parada de autobús, como insegura, desordenada? Mira, para tener un buen sistema de transporte público basado en el metropolitano, en los corredores, hay cosas que se tienen que hacer y que podrían suceder de un día para otro, ahí sí. Son medidas rápidas, pero que el impacto podría ser enorme en justamente cómo mejoras la experiencia de viaje y cómo haces que más personas decidan utilizar el transporte público y dejar su carro en sus casas para movilizarse, ¿no? Primero, el tema de los carriles exclusivos. Tiene que haber carriles exclusivos. Eso es lo que a mí me da la motivación para utilizar el transporte público, habilitar una conducta sostenible, porque recibo un privilegio, ¿no? Mientras el sistema público de transporte no tenga privilegios,
va a siempre estar desfasado y la gente no va a querer utilizarlo. Entonces tú tienes que, digamos, centrar muchos privilegios ahí. Uno es el transporte, el carril exclusivo. Otro es un mecanismo para reducir el tiempo de viajes. Y eso se hace sincronizando los semáforos en favor del transporte público. Hoy día, los semáforos en los corredores y ni siquiera en el metropolitano están sincronizados, ¿no? Para darle preferencia en el pase. Entonces, obviamente, hay en el metropolitano carril exclusivo, pero no hay sincronización de semáforos y los buses del metropolitano esperan como cualquier otro automóvil, ¿no? Y eso es algo que también se puede hacer de manera rápida. Y el otro tema que tú lo tocas es el tema de los paraderos. Los paraderos tienen que ser espacios seguros, bien acondicionados, donde las personas no tengan ningún tipo de riesgo de ser atropelladas, no tienen que ser amplios, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema del rediseño urbano. Digamos, no podemos generar que las personas que esperan a uno de estos corredores, estos buses, estén en sitios de malas condiciones y que además son peligrosos, ¿no? Digamos, son inseguros digamos, lo que tiene que ser son plataformas amplias con accesibilidad universal, bien iluminados, ¿no? Con asientos cómodos para la espera, ¿no? Y con buenos techos para que también lo proteja de la lluvia o del sol, ¿no? Y entonces con eso se puede acondicionar buenos paraderos y sobre todo, como te digo, el tema es la plataforma para que nadie esté esperando a su bus en medio de la pista, ¿no? Eh, sí, justamente paraderos y carriles exclusivos son grandes reclamos que han ganado popularidad en la población en los últimos años, ¿no? Pero justamente este pedido de los carriles exclusivos nace a raíz de que muchos taxistas y sobre todo colectiveros se apropian de las paradas de los autobuses y se estacionan sin que permitan a los usuarios acceder a su bus de transporte público. Entonces, recordando un poquito la anterior campaña de la Alcaldía de Lima, usted planteó darles rutas a los colectivos. ¿Sigue considerando que es viable insertar vehículos más pequeños que una combi a que tengan recorrido dentro de la ciudad? ¿O era un planteamiento para las zonas que tienen difícil acceso o muy empinadas? Mira, yo veo, como te digo, que atrás del tema de los colectiveros hay un problema social. Digamos, y desde nuestro planteamiento no solo era un tema de solucionar el problema del transporte público, sino también darle una solución al tema de justamente empleo en la ciudad. Entonces, tanto a los mototaxistas como a los colectiveros que hoy día son informales, yo los veo como los empresarios del transporte público en el futuro, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer ahí es eh, crear las condiciones para que esos colectiveros que hoy día sean informales se asocien entre ellos, ¿no? Se asocien entre ellos y puedan romper esta dinámica de la micromovilidad y pasar a unidades más grandes, más macro. Y hacia eso iba mi planteamiento. No era dejarlos como están hoy, sino darles las posibilidades para que puedan seguir avanzando en el desarrollo de sus actividades de manera mucho más formal y entonces entrar en un proceso de intercambio de unidades, ¿no? De 3 unidades por una unidad más grande, donde en esa unidad más grande los propietarios de estas unidades pequeñas fuesen otra vez los propietarios, pero ya con una visión empresarial, donde, por ejemplo, pudiese existir una distribución de las labores y donde en vez de trabajar 8 horas, ¿no? O 16 horas, ¿no? Perdón, trabajasen 8, 8, 8, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí pudiese haber una distribución económica equitativa, pero la explotación de esa macrounidad ya no sería básicamente asociada a un empresario, sino a 3 que son producto de una consolidación de unidades más pequeñas. Y hacia eso tiene que ir. Digamos,
Yo creo que hoy día, por ejemplo, no se está mirando esa problemática como te la estoy planteando y tampoco se está invirtiendo en programas de consolidación, que son importantísimos hoy día. Pero tú no puedes, otra vez, tratar de eliminar esas unidades a la mala, fiscalizando, porque lo que estás creando ahí es más problema social. Aquí lo que tiene que haber es una mirada integral de cómo se solucionan los problemas, porque además, digamos, lo que estamos viendo aquí ha pasado en otras ciudades del mundo, donde se ha solucionado de esta manera como te la explico. Entonces, hay que ser como muy innovadores en ese sentido y yo creo que espacio para rutas hay. Si se consolidan esas unidades, sobre todo, va a haber mucho sitio para que eso pueda fluir con alimentadores y con troncales. Entonces, entiéndase esta reforma planteada hacia los colectivos no como una reforma para darles rutas formales, sino como un proceso de consolidación de unidades a un paso de unidades de mayor tamaño para que brinden su servicio en Mejor condiciones calidad. más seguras para los Así usuarios. es, exactamente. Justamente también se habló de la mototaxi. La mototaxi es un vehículo muy importante en la sociedad limeña, ¿no? Es conocido por ser el vehículo que permite el acceso a algunos lugares remotos, por ejemplo, pero también presenta un peligro para los peatones, ya que se le relaciona con el desorden e incluso en muchos casos favorecen los actos delictivos. Todo gracias a las malas actitudes de algunas personas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que este sistema se integre a un sistema multimodal que los pueda integrar de forma ordenada y sobre todo que garantice la seguridad de las personas? Que yo me subo a un mototaxi y no tenga miedo de que el mototaxista me pueda hacer daño o alguna cosa, ¿no? ¿No? Bueno, ya de hecho es parte de una intermodalidad, ¿no? Porque hay muchas personas que usan a la mototaxi para llegar a un paradero, por ejemplo, ¿no? Desde su vivienda, ¿no? Entonces, ya son parte de una intermodalidad y yo creo que hay que, digamos, también tienen que entrar en un proceso de ordenamiento, ¿no? Yo creo que de una u otra manera no se puede ver esto de manera aislada, se tiene que trabajar con las distintas asociaciones, se tiene que regular mejor para darle mejores condiciones a los usuarios de que las unidades van a ser mejores, seguras, y también tienen que entrar en un proceso, como te digo, de consolidación, para que si uno eh, quiere quedarse en el nivel del mototaxi, se pueda quedar, pero también pueda avanzar dentro de una escala, ¿no? Empresarial desde el punto de vista del transporte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay muchos retos, pero la mototaxi es una realidad y que es útil porque si no, no se utilizaría, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas importantes dentro del tema, el esquema de mototaxis, es que hoy día las mototaxis son grandes contaminantes, digamos. Entonces tiene que pasarse a un esquema de una mototaxi mucho más moderna, mucho más sostenible, quizá eléctrica, ¿no? Y así se ha hecho en otras partes del mundo también, ¿no? Digamos, yo he revisado casos donde esto ha pasado también y al final de cuentas el beneficiado tiene que ser el usuario, ¿no? Que es básicamente para el cual el tema del sistema del transporte público tiene que funcionar así. Por supuesto. Eh, Pasando del tema ya de vehículos pequeños a la escala macro, se plantea durante los últimos años que las grandes líneas de transporte masivo, los trenes subterráneos, todas las líneas que plantea el MTC, son la gran solución al transporte público limeño. ¿Es ello a lo que debemos apuntar? Mira, yo tengo grandes dudas si respecto a esos sistemas masivos de transporte como los trenes eléctricos son la solución para una ciudad como Lima. Primero por su costo, son carísimos. A mí me parece que son carísimos. Eh, y en una ciudad joven como la nuestra, donde los centros se van moviendo, ¿no?
pensar que una estación de un tren subterráneo, un paradero, una estación de un tren subterráneo va a estar ahí para siempre, para atender a un centro de la ciudad, un centro urbano, que va a estar ahí para siempre, eso es difícil de garantizar, me parece, ¿no? Entonces hay que mirar eso con mucho cuidado y sobre todo también el hecho de que en un mundo post-COVID, tú lo que tienes que evitar son las aglomeraciones. Y esos sistemas, que son muy caros, necesitan mucha demanda para mantenerse. Y si tú vas a comenzar a implementar medidas anti-aglomeración, vas a afectarles la demanda, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que hay que mirar con mucho cuidado eso, ver si de repente va a ser más eficiente invertir esos recursos en un gran sistema de buses, tipo metropolitano, tipo corredores, ¿no? Que pueda llegar a todos los puntos de la ciudad, ¿no? Con buses eléctricos, que no costaría tan caro como por ejemplo, la línea 2. La línea 2 cuesta 6.000 millones de dólares. Yo creo que si se invirtiesen teniendo esa cifra como techo, 2.000 millones en un sistema de buses para la ciudad, tendríamos el mejor sistema de buses, creo que de la región, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer ahí un poco de cálculos hacia dónde va justamente las tendencias en un mundo, como te digo, post-COVID, y también descartar el tema de los teleféricos. Digamos, yo creo que hoy día también el teleférico tiene ese mismo problema que aglomera gente, que son muy caros y que también, al final de cuentas, terminan siendo soluciones que se implementan digamos, y que son una suerte de respuesta a la incapacidad de poder resolver los problemas en la superficie. Entonces comienzas a poner a la gente a volar, ¿no? Eso a mí me parece básicamente una prueba de que ya las autoridades que proponen eso pues han tirado la toalla, ¿no? Eh, y, 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 como te digo, yo creo que Lima es una ciudad donde un sistema de buses sería, yo creo que la solución, y un sistema intermodal que tenga que ver con los mototaxis, con la bicicleta, con lo peatonal, ¿no? Y así construiría yo el sistema público de transporte, no basado en lo masivo. Eh, pero, ¿qué hacer también con estos limeños que quedan olvidados por el transporte público? No solamente porque hay zonas a donde el transporte público no llega, sino que a partir de las 11, 12 de la noche, los limeños somos abandonados por el transporte público. Prácticamente ya no hay transporte público en Lima durante las horas de madrugada y hay mucha gente que tiene que ir a sus trabajos, que labora o que realiza algún tipo de actividades ahora. Entonces, es una utopía pensar en un sistema de transporte público que funcione las 24 horas. Mira, yo creo que debería funcionar las 24 horas. Digamos, el sistema, y por eso, digamos, lo importante es que se le reconozca como un servicio público. Es como me digas que la electricidad pues solo viene por horas o el agua solo viene por horas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esos servicios públicos tienen que ser permanentes y su vocación debe ser permanente. Y se debe aspirar a que el transporte público también siga esa misma suerte. Eh, a mí me extraña que, digamos, que las autoridades encargadas de esto sigan, digamos, sin pelear por esas nuevas conquistas que yo las veo como natural, ¿no? Finalmente, ¿qué mensaje le dejaría a todos los jóvenes que son afectados en su derecho al medio pasaje y a todos los usuarios del transporte público que sueñan con ser transportados en condiciones dignas en las que se valore su vida y no se les trate como carga dentro de una cúster o una combi? Mira, yo creo que el tema del transporte público tiene que ser revalorado. Y yo creo que ahí es donde las autoridades tienen que ser muy conscientes, como te decía hace un momento, de que estamos frente a un servicio público, ¿no? Entonces, las aspiraciones de un ciudadano, ¿no?
tienen que justamente verse reflejadas en cómo se prestan estos servicios públicos. Y el de transporte es una prioridad. Yo creo que una ciudad sin transporte público es una ciudad incompleta, es una ciudad con un déficit de servicio muy importante, que es algo que, como te digo, nuestras autoridades nunca le han prestado atención. Nunca. Y tanto no le han prestado atención que el Congreso o el Ejecutivo ha tenido que recentralizar y crear una autoridad autónoma para que pueda ver esta situación de manera directa, que es la ATU, ¿no? Entonces, ¿cómo será la situación? Que han tenido que crear una entidad especializada para que se encargue, porque ningún alcalde realmente le prestó atención ni le dio prioridad, ¿no? Y en el tema del medio pasaje, digamos, el medio pasaje es un derecho, es una conquista de los estudiantes, y entonces de los jóvenes. Y entonces eso es algo que se tiene que respetar, y a mí también me llama mucho la atención que las propias autoridades no fomenten, ¿no?, que eso se cumpla, ¿no? En nuestra propuesta de campaña, nosotros dijimos que dentro del sistema de transporte público tenía que haber buses destinados especialmente a los estudiantes de colegios, de universidades, para que puedan justamente tener acceso al medio pasaje, ¿no? Y donde los buses que participaban en este sistema estuviesen controlados al 100%, ¿no? Bueno, obviamente, digamos, el sistema de transporte aquí es tan deficiente que abusan y se hacen los vivos, ¿no? Pero definitivamente tenemos que tener esperanza. Esperanza y acción es el camino que debemos tomar en la búsqueda de un transporte más accesible, amigable y digno. Agradecemos al señor Velarde por su colaboración en el presente segmento y por ser un activista más en la búsqueda de un transporte más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este segmento de movilidad sostenible acerca de un transporte más humano y accesible para todos. Los esperamos en el siguiente y último segmento, y no por eso menos importante, acerca de ciclismo y ciclovías. Esto ha sido Entre Vías.